En el video anterior vimos que hay muchos elementos que antes de ser utilizados deben ser configurados. En el caso de las paredes, pisos, cielos rasos, esta configuración previa viene siendo el ensamblaje de los mismos. Vamos entonces a ver cómo funciona la configuración que se debe dar para poder ensamblar una pared. En el caso de nosotros, la pared puede ser trabajada ya sea a partir de un floor plan o de un ceiling plan, pero lo importante es que tengamos un floor plan puesto, porque aunque nosotros todavía no vamos a dibujar, lo que necesitamos realmente es que me salgan todas las opciones disponibles para poder trabajar una pared. Una vez que tengo una vista de planta, voy a ir a la pestaña Architecture y dentro de la pestaña Architecture voy a darle clic al botón Wall. Esta llamada también puede hacerse por medio de la tecla WA, sin Enter, solamente WA. De tal manera de que si se dan cuenta, mi pestaña cambia y ahora automáticamente me sale la pestaña contextual Modify y verticalmente en el selector de propiedades voy a tener entonces la opción, en este caso Basic Wall, pero si le dan clic a la flecha que tenemos hacia abajo, se van a dar cuenta entonces que hay una lista de paredes disponibles a partir de donde podemos comenzar a trabajar una pared nueva. Porque recuerden que prácticamente nada se hace de cero. Todo viene de acuerdo a una plantilla o algún elemento ya preconfigurado. De la lista de paredes o de familias de paredes disponibles, vamos a escoger la que dice Generic 200 milímetros, que es una pared genérica. Para seleccionarle, lo que vamos a hacer es darle un clic con el botón izquierdo, de tal manera que nos aparezca en el selector. Al aparecernos la pared en el selector, vamos a ver inmediatamente abajo en la esquina derecha un botón que dice Edit Type. Al darle clic al botón Edit Type, nos va a salir esta ventana que hace alusión a las propiedades del tipo. Nosotros vamos a partir de la pared Generic, pero no vamos a usar la pared Generic, sino que vamos a hacer un duplicado. Entonces lo primero que debemos hacer es darle clic al botón Duplicate. Al darle clic a Duplicate nos va a salir una ventana que nos permitirá escribir el nombre de la pared. Ojo que es la pared nueva. Ahí vamos a escribir pared.10 y le vamos a dar clic a OK. Nos aseguramos que donde dice Type aparezca el nombre pared 10, porque es la pared que oficialmente vamos a trabajar. Una vez que hicimos nuestro duplicado de la pared, nos vamos a ir entonces a la edición de parámetros. El parámetro más importante, o prácticamente el que hace casi todo el trabajo, es el parámetro Structure del grupo Construction. Entonces le vamos a dar clic al botón Edit. Al darle clic al botón Edit, me va a salir esta ventana que hace alusión al ensamblaje o a la edición del mismo ensamblaje. Aquí vamos a familiarizarnos con el entorno. Bien, si yo le doy clic al botón que dice Preview en la esquina inferior izquierda, voy a poder tener una vista previa del ensamblaje a medida que lo voy trabajando. Esto es importante porque me permite ver en este caso la vista en planta de esa pared. Ahora vamos a ir hacia el lado derecho de la ventana y nos vamos a familiarizar con los contenidos. La primera información que se nos da es acerca de la familia, y es que tenemos que tener claro que las paredes, las puertas, los elementos de ambientación, todos son familias. Y aunque no es un tema que en este momento nosotros vamos a tocar a profundidad, tenemos que tener claro de que todos los elementos que nosotros colocamos en Revit son familias o sistemas, y que estas familias o sistemas pueden tener tipos y subtipos.
Quiere decir en este caso que la familia es Basic Wall y el tipo es pared.10, es decir, es una variante de la familia Basic Wall. El próximo campo dice Total Thickness, que hace alusión al espesor total de esa pared. Recordemos que esa pared era genérica de 200 milímetros o de 0.20 metros. Después tenemos el dato de resistencia y por último el dato de masa térmica. Y estos elementos son importantes porque son para ayudar al cálculo de elementos ya sea de resistencia o de consumo energético. Después de ahí vamos a encontrar un recuadro que dice Layers. Y aquí es donde viene la importancia de entender el ensamblaje de la pared. Hacia el lado de arriba de la ventana vamos a encontrar la etiqueta Exterior Side, que hace alusión al lado exterior de la pared, mientras que en la parte de abajo dice Interior Side, haciendo alusión a la cara interior de esa pared. Si nosotros estamos construyendo una pared, tenemos que tener claro de que la pared tiene muchos niveles de información y esos niveles de información están organizados de acuerdo a los niveles físicos de objetos que hay en una pared. Recordemos que una pared tiene un elemento estructural en el medio que es un bloque y que después de ese bloque él va a tener un repello, posiblemente va a tener un mortero para fijar un acabado y luego tiene un acabado, o puede que tenga directamente un acabado, ya sea un sellador o ya sea un sellador y pintura. Independientemente como sea la cantidad de elementos que tenga esa pared, asimismo en esta lista me deben aparecer todos esos elementos porque forman parte del ensamblaje de la pared. Ahora, tenemos que tener claro de que el núcleo o el centro de la pared siempre tendrá la misma configuración. Y es que en el centro de la pared siempre habrá un núcleo y este núcleo tendrá, tanto arriba como abajo, tendrá una protección para el núcleo. La protección para el núcleo en este caso es el Core Boundary y el material es Layers Above Wrap. Es decir, esto es como quien dice, una separación que hay del núcleo con cualquier otra capa que tengamos arriba. Cuando nosotros configuramos capas, las capas van a tener una función, un material, un espesor. Se indica si esta pared arropa o forra o si la pared es un material estructural o no. Todo esto es importante que se especifique, principalmente la función y el espesor, porque todo esto influye en la contabilidad e influye en la forma como se dibuja con estos elementos las nuevas paredes. Vamos a decir que este elemento que tenemos en el centro es nuestro bloque. Lo primero que tenemos que verificar es la función. Si yo quisiera cambiar la función, yo le doy clic al valor de función, que en este caso es structure, y van a ver entonces que me sale una flecha. Ahí yo puedo escoger las diferentes funciones que pueden tener el material. Puede ser una estructura, un sustrato, una capa de aire, un acabado tipo 1, un acabado tipo 2 o una capa tipo membrana. En este caso, mi núcleo es un bloque, por tanto es una estructura, se mantiene como estructura. Vamos a ver entonces el material. En el material tenemos que ser muy observadores de lo que nosotros hacemos, porque el material va a hacer alusión al uso de una textura para ese material. Poner materiales aquí no es como en SketchUp, en donde yo puedo seleccionar una pared o una superficie y él se pinta. El material tiene características como tal y la textura es una de las características del material. Quiere decir que tanto la forma como la pared se ve en planta, en elevación, cortada, forma parte de las características visuales del material y no es un color o no es una textura, no, es un material como tal. Vamos a cambiar el material, entonces nos paramos en el valor de material, vamos a darle clic a los 3 puntos suspensivos y nos va a cargar entonces el Material Browser, que se van a dar cuenta
que presenta mucha información. Porque aquí, como les dije, el material no es poner una textura y ya. El material, la textura es una de las características del material. En este caso vamos a buscar un bloque y lo que hacemos es que en la lista de materiales vamos a buscar el material que nos corresponda o el material más apropiado para esa tarea en particular. En este caso yo voy a utilizar Concrete Masonry Units, que es el material más cercano a lo que necesito trabajar, y le voy a dar un clic. Este material va a mantener todas sus características, por ende no tengo que duplicarlo. Pero si este material que yo quisiera utilizar, yo le voy a modificar algo, lo recomendable es hacer un duplicado del material, porque si no, todos los materiales que se llamen exactamente igual se van a comportar igual. Una vez que yo seleccioné el material o hice el duplicado, voy entonces a la pestaña Graphics para ver la información que tiene ese material disponible. En el primer recuadro tengo la opción Shading, que hace alusión a la apariencia sombreada. Si yo le doy clic a Use Render Appearance, quiere decir que yo voy a utilizar la apariencia de renderizado. Y esto es muy importante, porque de salida yo le digo al programa cómo yo quiero que se vea ese material si yo tengo un render. Si yo quiero estar segura cuál es la apariencia de renderizado, yo me voy a ir a la pestaña de atrás que dice Appearance. Y en la pestaña que dice Appearance, yo puedo entonces ver la apariencia de ese material, así como puedo ver la textura que emplea el programa para ese material. Si yo estoy satisfecha con esa textura que voy a emplear, me voy de nuevo a Graphics. Me voy ahora al campo que dice Surface Pattern y aquí vamos a ver muchas características a la vez. Ese material, es decir, el bloque, ya sabemos cómo se va a ver si está renderizado. Ahora yo quiero saber cómo se va a ver en el foreground, es decir, cuando yo lo esté viendo de frente. Él se va a ver como un bloque de 200 por 400, es decir, va a tener esta textura. Si yo quisiera cambiar la textura, pues bien, yo puedo darle clic a la textura y cambiarla de la lista de materiales. Si yo quiero verlo de espalda, pues también yo puedo escoger un patrón y escoger el material o la textura de relleno que me convenga. Vamos a ver luego el recuadro Cut Pattern, es decir, si yo fuera a hacer una sección de ese material, cómo yo quiero que se vea ese material cortado. En el campo que dice Foreground es como se vería de frente. Yo puedo escoger esta textura o yo puedo escoger cualquiera de las texturas que tengo disponible, como líneas diagonales, o sea, cualquiera de estos elementos, y le voy a dar clic a OK. En mi caso le voy a dar clic a Diagonal Up 1.5 milímetros, lo cual me va a generar un achurado en diagonal. En el caso de Background lo voy a dejar tal cual. Quiere decir que solamente le estoy dando apariencia de renderizado, superficie tipo bloque, y cuando sea un corte el patrón va a ser diagonal. Si ese es el material que necesito, le doy clic a Apply y luego le doy clic a OK. Y entonces veo mi bloque, que es una estructura que tiene como material Concrete Masonry Units y que el espesor en este caso pues no va a ser 0.20, sino que yo lo voy a bajar. Recordemos que ese bloque no mide realmente 10 centímetros y que esa pared de un bloque de 4 pulgadas realmente tampoco mide 10 centímetros, pero para los propósitos de nosotros y no confundirnos, voy a colocarle a ese bloque el tamaño de 0.07. ¿Ok? Y de esa forma yo tengo entonces el núcleo de mi pared resuelta. Vamos a seguir con los demás niveles, pero primero vamos a trabajar con la cara exterior y después vamos a trabajarlo con la cara interior, porque se van a dar cuenta de que prácticamente vamos a repetir la tarea. Para crear una nueva capa, le vamos a dar clic a Insert. Cuando le damos clic a Insert, se nos va a crear entonces un nuevo renglón o una nueva capa, pero esta capa viene sin ninguna información. Si yo quiero cambiar esta capa de nivel,
Yo la tengo seleccionada y presiono cualquiera de los botones que se encuentra abajo, ya sea up o down, para cambiarla de posición. Si yo quiero subirla de nivel, le voy a dar clic a up, de tal forma de que la estructura me quede entre el core boundary y que estas capas nuevas estén por fuera del core boundary. Esta capa nueva que vamos a hacer va a ser el repello, pero el repello es un sustrato. Así que lo primero que vamos a cambiar es la función. En vez de que diga structure, aquí debe decir substrate, porque es un sustrato. Vamos a ver qué pasa con el material, porque sabemos que el repello es un concreto, no es un bloque, completamente diferente, es un concreto. Entonces le voy a dar clic a los puntos suspensivos y me sale el Material Browser. En este caso, para este material, yo voy a buscar el que dice Concrete Lightweight. Para Concrete Lightweight, si yo veo mis materiales, lo primero que voy a hacer es darle clic a Use Render Appearance para que él me escoja la apariencia del renderizado. Me voy a ir a la pestaña Appearance y voy a verificar que el material se vea como un repello como tal. Si este material me funciona perfectamente, regreso entonces a la pestaña Graphics. En la pestaña Graphics voy a verificar la información que tengo para superficie y para corte, tomando en cuenta que si yo veo la pared o veo ese nivel del material, voy a ver el patrón Sand, y si yo corto el repello voy a ver también el patrón Sand. Es decir, yo voy a ver en ambos casos el mismo patrón. Si yo estoy satisfecha con estas características, le doy clic a Apply y luego clic a OK. Y me va a aparecer entonces el sustrato con el material Concrete Lightweight. Si yo quiero cambiar el espesor, le doy clic a Thickness y en este caso este nivel va a ser 0.01. Entonces vemos que en el preview ya me comienzan a aparecer niveles o capas. Entonces esto ya nos muestra a nosotros cómo se está comportando ese material. Vamos a crear la próxima capa. La próxima capa que vamos a crear es una capa de acabado, tomando en cuenta de que una vez que ya yo tengo listo mi repello, me faltaría entonces el acabado. Por tal motivo yo le voy a dar clic de nuevo al botón Insert. Y ahora, pues si se dieron cuenta, la capa nueva me apareció directamente en la posición en donde debe estar. Vamos a cambiar la función y en este caso no es un sustrato, sino que es un acabado. Yo le voy a poner Finish 1. Con los acabados, con los materiales que yo aplico como color, como textura de acabado de pared o textura de piso, es donde hay que trabajar más el material. Se van a dar cuenta que no es como que yo agarro un material y listo. No, en este caso posiblemente sí tenemos que hacer duplicados y es importante que lo vean con atención. Después que cogí la función correspondiente, me voy a ir al campo Material y en el campo Material voy a darle clic a los 3 puntos suspensivos. Aquí, de la lista de materiales, yo voy a buscar pintura. Pero miren lo que sucede, pintura como tal no es un material por defecto, es decir, no encuentro un material por defecto que se llame pintura o que responda a un color de pintura como el que yo quiero. Quiere decir que yo tengo que agarrar un material y convertirlo en el material final que voy a emplear. Pero ojo, esa selección del material tampoco puede ser a lo loco, porque dependiendo del material que yo escoja, así van a ser las características gráficas que ese material va a compartir.